¿Qué tal, amigos? Nuri Vilorio desde su espacio Mujeres en Política, un espacio de comunicación dedicado a todas aquellas mujeres que con arduo trabajo, con determinación y gran compromiso social dedican su tiempo para servir desde lo alto. Una vocación de servicio que lleva a muchas mujeres a formarse para entrar a formar parte en las decisiones del poder del país y poder servir a la colectividad. Y definitivamente yo comienzo con esa frase: hay mujeres que inspiran. Y hoy tenemos una mujer que es fuente de inspiración para mí y muchas mujeres más que están en política. Una mujer que nació en política, con una familia, con una trayectoria política, es un legado que arrastra. Una mujer que sale de la fila del peñagomismo y que es fundadora del PRM. Ella es la diputada por Santiago, la licenciada Soraya Suárez Ariza. Soraya, quien desde su niñez ha desempeñado política en la familia, porque su madre es padre político, y hoy nos condivide su historia, Mujeres en Política, porque es importante que el mundo sepa, que la República Dominicana sepa el grandioso labor que está haciendo nuestra diputada de Santiago en favor de la colectividad. Ha sido propulsora de más de 50 proyectos y sobre todo aquellos que tienen que ver con la alimentación y nutrición. Es la vicepresidenta nacional de la mujer del PRM y ha representado la mujer en diferentes provincias, en diferentes periodos. Bienvenida, Soraya, a Mujeres en Política, a tu espacio. Gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, Nuri. De verdad, las gracias a ti por permitirme estar aquí y me encanta, de verdad me encanta. Mujeres en Política. Nosotros las mujeres necesitamos espacios como este para proyectarnos, para dar a conocer lo que estamos haciendo desde el ámbito político, que yo siempre he dicho, lo hacemos desde el corazón y cuando las cosas se hacen de corazón siempre salen bien. Mujeres en Política. Soraya, dos periodos reelecta como diputada por Santiago. En este programa hablamos de los retos y desafíos que una mujer tiene que enfrentar en la vida política partidaria, porque ser madre, esposa, política, trabajadora, empresaria, es complejo, pero las mujeres como usted y muchas más que son servidoras públicas logran esa fase. ¿Cómo fueron sus inicios? Porque de la fila del Peñagomismo a fundar el PRM, yo me imagino en esa época del PRM, sí, cuando ese líder arrastraba, que conectaba con la emotividad de la persona. Quien es PRMista normalmente viene del PRDismo, pero un PRDismo de corazón, de intento real, con la política que lleva a las personas a hacerlo con vocación de servicio y lleno de valores. Correcto. Ese inicio, esos retos, esos desafíos para llegar a ser electa 2 veces diputada por la provincia de Santiago. Lo básico es que nací en el Partido de la Democracia y la Libertad, en el PRD, y nací en el PRD, porque mi madre estaba embarazada cuando se la llevaron a dar a luz mío, caravaneando. Caravaneando, no podía porque tuvo un embarazo complicado, sin embargo no se aguantaba y salió y hubo que llevarla a traer al mundo a esta carpetosa que está aquí sentada hoy. Desde esos pequeños inicios donde mi mamá tenía que cargar conmigo junto a mi papá, tengo un padre también político que gracias a Dios no es machista, cumplían los dos con esta gran labor que es servirle al país. En mi casa se vivieron todo tipo de escenas, esas escenas maravillosas que ayudaron a que este país tuviera la libertad con la que se vive hoy tan extensa, nacida desde el PRD. Ahí empecé a hacer mis pininos, siendo incluso menor de edad, participé en la primera convención del PRD, que me llevaron para ser delegada y recuerdo que un compañero no quería y alegaba que yo era menor de edad, pero realmente era el tema de ayudar a contar los votos, ser ojo visor para los candidatos de mis padres en ese momento y lo logramos. Obviamente yo no firmaba, pero yo sí podía decir, porque siempre fui carpetosa, no contaron bien, ese no era. Y así empezó mi historia, que dicho sea de paso se repitió con mi hija Soraya también, que se llama, la primera vez tenía 16 años cuando la metí a un centro para que se contara a lo interno del partido o en una convención.
Así empezamos, fuimos pasando por la zona desde abajo. Mis padres entendían que si yo me iba a dedicar a esto, tenía que ganármelo con el trabajo para que se me respetara. Y de hecho fue la mejor de las decisiones. Yo pude haber llegado más fácil, realmente, siendo la hija de ellos. Pero ellos quisieron que no. Yo inicié desde abajo, desde la juventud, que la solté muy rápido, porque yo he sido una adulta precoz, ya estoy adulta. Ahora dicen, nada más falta que te quiera echar para atrás, pero apoyo mucho a la juventud realmente. Yo fui una adulta precoz y me gustaban los trabajos internos de mi partido, en organización, en electoral, desde la zona. Luego fui escalando y llegué a la región y luego ya entonces a nivel municipal con las mujeres del PRD y ya luego, ya obviamente más adulta cuando se da la división, pues me fui con el grupo que se fue a fundar el PRM. Desde la fundación del PRM yo había venido con una subsecretaría general del Comité Municipal del PRD en aquel momento, que fue la última convención que vivimos antes de irnos, porque hubo una inmediatamente casi después, y yo salí electa por votos, subsecretaria general del municipio. Me fui con esa posición, pero cuando se estaba reorganizando el PRM, que no era por convención, sino democráticamente en lo que se daban los procesos, pues a mí me hicieron presidenta del municipio de Santiago de las mujeres. Yo también era la regional, además de subsecretaria, la regional en el PRD de las mujeres de mi región, y pasé al municipio con el nombramiento. Luego ya cuando se dieron las primeras convenciones, pasé a la provincia como presidenta provincial de las mujeres y ya luego fui aspirando más allá. En este momento yo soy vicepresidenta del Comité Municipal de Santiago y a su vez soy vicepresidenta nacional de las mujeres del PRM. De una gran representación tenemos las mujeres a través del trabajo que está realizando nuestra diputada Soraya Suárez Ariza, con una gran trayectoria en muchos proyectos. Háblame de esos proyectos que usted ha presentado en favor de la colectividad y esa parte tan frágil de la sociedad que es la familia y la niñez. Sí, mira, nosotros como legisladores tenemos la oportunidad de crear leyes y crear resoluciones. En términos de las leyes, nosotros tenemos un proyecto de ley de alimentación escolar y nutrición que se encuentra ya casi en fase final porque fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, está preparado para la semana próxima, será aprobado en segunda lectura, de ahí pasa al Senado y en 1 y 2 lecturas cuando se haga y se apruebe, entonces pasaría a ser ley. También tenemos el proyecto de ley de agricultura familiar que vendría a ser un compendio en ciertas partes del proyecto de ley de alimentación escolar, porque el proyecto de alimentación escolar comprende que los rubros que se utilizarían para el desayuno y o almuerzo escolar sean básicamente rubros del país. Es decir, si vamos a darle un desayuno al niño, en vez de dar un conflé, le damos un mangú o le damos un puré de yuca, de papas, o le damos batata. Por ejemplo, lo que haya en el entorno o en la región donde está la escuela, que eso también dinamiza la economía de la región. Y la salud. Y la salud, eso es correcto. Entonces, ahí viene como apoyo el proyecto de ley de agricultura familiar que apoya, a su vez, y valga la redundancia, a los agricultores familiares, aquellos agricultores que tienen grandes extensiones de tierra en sus patios o una pequeña finca, que no tienen los recursos para poder sembrar en ellos, pero vendría el Ministerio de Agricultura a darles ese soporte que ellos necesitarían en plántulas, en semillas y o las dos cosas, en el trabajo en la tierra, el asesoramiento, los equipos. Es un proyecto muy hermoso también. También tenemos el proyecto que modifica el Código del Menor, Niñas, Niños y Adolescentes, donde se tipifica el bullying escolar, porque aunque el bullying quedó tipificado en el Código Penal, esto es más para adultos. Tú no pudieras enmarcar a un niño allí, pero sí estamos buscando tipificarlo desde el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. No podemos negar todos los problemas que tenemos y hemos tenido en las escuelas con niños que le hacen bullying a otros. Incluso los propios niños se han herido o los niños han herido al niño al que le hacen bullying. Eso tiene que tener un límite. Y no solo de manera administrativa sancionar,
Claro, debe ir en secuencia. Sanciones desde lo administrativo, que sería un llamado de atención, padre, niño, atención al maestro, que tiene que poner mucha atención sobre esto. De acuerdo. Y luego entonces llevar ya al caso penal, porque donde a ti te dicen que un niño empujó a otro de una tercera planta, se cayó y perdió la vida, ya eso tiene que tener una sanción fuerte. Y una sanción que no solo le corresponda al niño que empujó, los niños alrededor que estén involucrados y el maestro que se hizo ciego de la situación que se estaba dando, porque de repente tú no haces un bullying a un niño donde el niño se hiere o lo hieren. Eso es una secuencia que empieza con una palabrita, otra palabrita mañana, un empujón pasado, un empujón más fuerte al quinto, sexto día, y si eso no se para, puede terminar en una desgracia para ambas familias, el que hace el bullying y al que le hacen el bullying. Sí, problemas de violencia intrafamiliar que ya viene de un modelo de educación. Exacto. Y me estábamos hablando sobre el proyecto de la familia. Yo siempre digo, ¿por qué Ministerio de la Mujer? ¿Por qué Ministerio de la Juventud? Vamos a formar el Ministerio de la Familia, porque la familia está compuesta de un padre, una madre, un joven y un envejeciente. Entonces, cada uno tiene una exigencia especial y creo que se hace necesario en este país, como en otros países más desarrollados, que tenemos el Ministerio de la Familia. Por ejemplo, Italia tiene su Ministerio de la Familia y hay políticas y programas sociales que van por departamento a la parte de asistencia familiar, consultorio de familia, el GPS, la consulta psicológica, asistencia social desde la escuela, los acompañamientos, los envejecientes, los discapacitados, el acompañamiento para niños con autismo. Estuve hablando la semana pasada del tema de autismo, muy interesante, importante. En este país no tenemos un censo de cuántos autistas hay en el país y hay muchas familias que están penalizadas. Y bueno, por lo que corresponde a la familia, son muchas las exigencias y la carencia que todavía poco a poco vamos a ir con los años restableciendo. ¿Qué propone la diputada Soraya Suárez Ariza para la familia? Nosotros tenemos en carpeta, o no en carpeta, porque se está trabajando. En carpeta cuando tú lo tienes ahí esperando para abrirlo. Tenemos trabajando en la Comisión de la Familia, que tengo el honor de presidir, estamos trabajando el proyecto de ley del Ministerio de la Familia, que quizás se le pudiera poner otro nombre, no importa, porque a veces se piensa el Ministerio de la Familia, entonces vamos a obviar el de la mujer, vamos a obviar el de la juventud, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Pero nosotros necesitamos un Ministerio de la Familia. Esta propuesta es de el compañero Juan José Rojas Tabar y del compañero Elías Huesin Chávez. Lo estamos fusionando ambos, tomando de cada uno la mejor propuesta artículo por artículo, y si no, a veces hasta fusionando un mismo artículo, porque son dos y no son copia ninguno del otro. Y esto es bueno, porque uno está nutriendo al otro. Entonces ahí serían ya los dos proponentes cuando logremos el resultado final. El Ministerio de la Mujer, mira, el problema de las muertes de mujeres pasionales, porque son pasionales, yo no digo que no existan, pero el feminicidio como tal, que es darte muerte por ser mujer, no hay tantos aquí. Aquí se da muerte por temas pasionales básicamente. Celos y eso. Mientras nosotros no tengamos el tratamiento al hombre, vamos a lograr poco desde el Ministerio de la Mujer, por más buenas intenciones que tengan. Es un tema de educación. Y te voy a poner un ejemplo. Fulano le cae atrás a fulana para matarlo. Ella llega con tiempo a la policía, a la primera estación de policía que tiene en el barrio. La policía la protege, la manda a la unidad de género, ellos la protegen, la mandan a una casa sombra por un tiempo definido o indefinido, mientras agarran al hombre y lo meten preso, que puede ser definido o indefinido también. Él está preso y ella está encerrada. Cuando logramos atrapar a ese hombre, que puede pasar unos meses, el hombre está preso, pero cuando tú quieres venir a ver, ella sale 6 meses, 8, no encuentra qué hacer, muchas aguantan golpes porque no tiene con qué mantenerse, maltratos, porque hay violencia económica además de la física, no encuentra a la señora qué hacer, medio se desespera, va y quita la querella que puso, el hombre sale y la mata.
y después decimos, pero ella le quitó la querella. Es que es un tema de educación, acompañamiento, reforzamiento familiar, y eso se logra desde la educación. Como gobierno tenemos la obligación de educar a nuestros niños y niñas y de educar al hombre en torno al cuidado y protección, respeto de la mujer. Yo abogo mucho por la enseñanza de moral y cívica en las escuelas. Yo abogo mucho por la educación vial en las escuelas. Yo vivo hablando de construir ciudadanos. Hay que construir ciudadanos, porque en la medida en que tú vas construyendo el ciudadano, tú construyes un ser humano que respeta. Y esto se trata de respeto. Yo abogo, a mí me molesta y me hiere cuando me dicen, quieren sacar la Biblia de las escuelas, quieren sacar el horario de las escuelas. Eso no está bien y no es correcto. No está bien, porque cuando tú enseñas que hay alguien, un superior a ti, que te está viendo, que ve tus pasos, que la palabra te dice que creó al hombre por amor y que por amor también se sacrificó, tú vas tocando el corazón de esos niños. Que hay un ser superior, que en la tierra su ser superior es su mamá y su papá, pero que más allá hay uno que nos rige a todos. Criar y educar en amor, en valores, no hace daño, señores. Hay que seguirle haciendo la reverencia al himno nacional y a la bandera para criar buenos ciudadanos. Esos niños mañana van a ser los hombres y mujeres que van a dirigir los destinos del país. Desde una alcaldía, desde una regiduría, desde una diputación, senaduría o desde la propia presidencia de la República y puede ser hasta siendo un ministro o director de una institución pública que si no los criaste y lo educaste en valores, ahorita es un ladrón y nos quejamos. Pero ¿cómo me voy a quejar? ¿Cuál es la educación integral que le di? Porque en la medida en que yo en la escuela le dé buena educación al muchacho, va a casa con buena educación y hasta le llama la atención al padre, si ven al padre en cosas extrañas. Eso pasa. Yo he tenido múltiples experiencias, uno que vive metido en la casa de compañeros, que los niños van, papá, mamá, pasó esto. No, muchacho, eso. Pero eso no está bien, papi. Eso no. Son los mismos padres que se lo enseñan la mayoría de las veces y a veces por andar rápido vulneran lo que ellos mismos han enseñado. Y el muchachito te retrotrae. Nuestros maestros deben reencontrarse con el amor a la enseñanza. Y debe ser un amor a la enseñanza integral. Si yo hoy puedo coger un libro o una pieza y leerla desde el podio de la Cámara de Diputados, que me alaban y me dicen que yo leo muy bien, y me puedo dar ese orgullo de decir que yo leo muy bien, se lo debo a que yo tuve buenos maestros que se empeñaron en que yo leyera bien. Mis maestros con tal empeño fueron los que se dieron cuenta que yo tenía un problema visual, yo uso lentes. No fue ni siquiera en casa. A mí me daba dolor de cabeza leyendo. A veces mi mamá decía, pero ella es buena estudiante y le gusta estudiar porque dice que le duele la cabeza. Ella creía que era una excusa. Mi maestra Amantina, que está viva todavía, gracias al Señor, que me enseñó a leer y me tocó ser maestra de lengua española, de lectura y escritura por muchos años, según yo iba pasando de curso, mi maestra Amantina, que la amo y la adoro, fue la que se dio cuenta que yo tenía problemas en la vista y le habló con mi mamá para que me llevara al médico. Pero ella estaba pendiente de mí. Los maestros ahora deben estar pendientes en la escuela. Si el niño llega triste, si el niño llega cansado, porque puede descubrir un niño abusado en casa, o violentado en casa, o maltratado en casa, o en el entorno, no necesariamente casa, o en alguien que visita la casa, y tendremos niños menos traumados. Que esos no son sus hijos. Tenemos que volver a esa concepción. Los maestros antes entendían que todos esos niños eran sus hijos. Hasta una pela si tienen que dar. Hasta una pela si tienen que dar. Que yo he dicho, y se ponen guapos conmigo, a mí la varita no me hizo daño. Pero yo soy más moderna y yo le di su varitazo a mi varón, que era bien tremendo cuando chiquito. Y ni está traumado, ni me salió malo, ni es resentido. Porque una cosa es tú corregir con la varita, como lo dice la propia palabra, y otra cosa es tú maltratar a tu niño. Que cuál es la distancia entre uno y otro y hasta dónde llega el límite, pero que son bien claros. Cuando tú maltratas a un niño, maltratar es maltratar. Ahora, cuando tú corriges a un niño
de palabras sin ser grosero. Cuando tú corriges a un niño con una varita o le dices, hay niños que tú le dices, mira, te voy a pegar, esa pica, mami, por eso que te la voy a pegar. Se te endereza el muchacho. ¿Quién ha dicho que corregir hace daño? Claro, si nos educan, nosotros sabemos cómo corregir sin causar daño con la palabra. Exacto. En la familia hay un problema, hay una brecha social aquí importante. Si la mayoría de los hogares dominicanos están dirigidos por un sistema matriarcal, porque me gustaría ver qué vamos a hacer, diputada, con esos hombres que se dejan de las mujeres, pero también se dejan de los hijos, que se olvidan de que esos hijos tienen una educación que seguir, que hay una alimentación y un seguimiento, y esa parte humana que es esa educación, el tiempo, que no se puede sustituir. Una mujer no puede ser papá y mamá. Correcto. Entonces hay una brecha social aquí importante y es que hay muchas madres solteras. Sí, tenemos familias monoparentales, quizás cerca del 50%, eso es una realidad. Los padres y las madres debemos entender que nuestros niños necesitan de ambos espacios, espacio con papá, espacio con mamá, y que nuestras dificultades no deben extrapolarse a los niños. Pero eso es parte también de la propia educación. ¿Cree usted que en un país así que como estamos, se dice, en el tercer mundo, podamos crear el sistema de asistencia social con visitas programadas, que los padres que se dejen, pues entonces se determinen cuántos fines de semana, que suceden en algunos ambientes, en algunas esferas sociales, en algunas clases sociales, pero hay otras que definitivamente el hombre abandona la familia, entonces tiene dinero para mudarse con la otra, mantener los hijos de la otra, pero entonces no mantiene los hijos. Existirá muy seguido aquí. Existirá un sistema que pueda tutelar a esa madre que parturió tres, cuatro muchachos, un hombre se deja, el hombre hace una familia y entonces después tiene dos más, pero tiene para mantener esos dos y los cuatro anteriores no. La justicia está ahí y esto es un tema de justicia. Nuestra justicia debe preocuparse más por la familia. De hecho, hablaba hoy con alguien y hablábamos del tema de que debemos especializar policías para el área de la familia. Más policía, estamos en una reforma policial. En otros países existe, como existe el Ministerio de la Familia en otros países. Sí, hay que especializarla porque el policía que le cae atrás a un ladrón o a un asesino o que va a una redada, no puede ser el mismo policía que va a tratar un tema familiar. Porque es una cuestión de conducta. Conductas asumidas. Tú tienes que tener un policía bravucón para el que mata, un policía bravucón, aunque se oiga feo, para el que está robando, un policía bravucón para el que se mete en una riña, porque tienen que exhibir carácter. Sin embargo, ese no puede ser el mismo policía que va a intervenir en la familia para evitar un conflicto que llegue a mayores. Debe ser alguien que sea una especie de psicólogo incluso, pero que tenga la autoridad de poder separar las aguas, pero la calma suficiente para poder decir, aquí hay algo mal, usted se va para allá, usted venga para acá conmigo y vamos a reorganizar esto. Y los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, que hacen falta mucho en nuestro país, darle empleo a esos psicólogos. Las escuelas no pueden tener 2,000 niños, 1,000 niños, un psicólogo, 500 niños, un psicólogo. Aquí hay muchos psicólogos desempleados, pero la propia Policía Nacional necesita de psicólogos porque se ve sumida en tantas situaciones distintas y a ellos hay que volverlos a la calma, bajarle esos niveles de violencia que por tener la adrenalina disparada lo mantienen muy activos y quizás no hagan sus funciones en algunas ocasiones como debe. El policía que te para a ti cuando tú vas detrás, cuando él va detrás de ti porque tú cometiste un robo, es el mismo policía que te para en la calle para preguntarte por tus papeles y te lo dicen de manera muy violenta, pásame sus papeles. Yo particularmente digo yo comando, pero bájese porque yo no sé, yo se lo digo, bájese porque yo no he violado la ley. Me pasé en rojo, no me pasé en rojo. Yo le paso mis papeles, pero tranquilo, porque yo por lo general ando en un vehículo sin placa en Santiago. Entonces no saben que yo soy diputada. Y cuando me paran, a mí me encanta pararme para ver la conducta del policía y a ver qué tanto está cambiando el policía con esta reforma, que es una responsabilidad de todos. En algunos te puedo decir que hemos logrado mucho cambio, los hemos visto,
pero en otros todavía están en el ostracismo. Tendremos que llevar a la escuelista entonces a la policía, porque hay un problema de conducta, de educación, de violencia, de arrogancia, prepotencia y mucha falta de respeto y educación. Y en ese tenor tengo que decirte que tengo que aplaudir que la escuela de la policía se volvió a reabrir, porque estuvo cerrada muchos años, y trabajando el tema de la reforma policial se reacomodó, bueno, está cerca del Congreso inclusive, se reacomodaron las instalaciones y está reabierta la escuela de la policía, donde le dan clases de todo tipo, y qué bueno. Estaban que en 3 meses tú te hacías policía y ahora tú tienes que pasarte 1 año en la escuelita, y eso es bueno. Reeducar es más difícil que educar, lo que implica que además de la mejora del salario, que deben venir más, recuerdo el presidente Luis Abinader cuando dijo que un policía no podía sobrevivir con lo que ganaba y se comprometió, ningún político en este país lo había hecho al momento, se comprometió con mejorar el salario de los policías y lo ha hecho, que necesitan más es cierto, tenemos que mover la economía y ahí vienen varios temas más, pero lo ha hecho y mejorar sus calidades de vida. Se ha hablado tanto y se está haciendo tanto que hasta su comida, su ropa, en todo eso se ha metido el presidente, y qué bueno, porque mejorar la calidad de vida de un individuo te hace que te salga a la calle con otra mentalidad. Y en manos de ellos está la seguridad y la tranquilidad de nuestro país. Atención, pero se necesita mucho más. Atención, Farideh Raful. Tenemos una mujer que ya es la primera mujer y que tiene una gran responsabilidad. Sí, sí es cierto, una tremenda ministra. Sí es cierto que tenemos muy buenos policías, muy buenos militares, comprometidos, responsables, hombres de bien, pero de igual manera basta mirar las redes sociales. Sí. Es un desastre. Sí, pero es lo que yo te decía, es pena y vergüenza. Es que reeducar es mucho más difícil que educar. Hay que traer más jóvenes a la Policía Nacional. La Policía Nacional antes se nutría del ven tú. Ven tú, el muchacho del barrio que da carpeta y la mamá quiere saber de él. Ven tú, el muchacho que tiene harto a la propia policía delinquiendo, déjame meterlo aquí para que sea el soplón, y terminaban hasta con rango. Todo eso ha ido cambiando. Hay una escuela que te exige que te tienes que hacer bachiller, que más allá te tienes que preparar. Tú tienes muchos policías que son médicos, tienes muchos policías que son abogados y que se siguen preparando. Y a eso es que debemos apostar. Vamos a respetar a la policía para que la policía estén obligados. El que no sea respetuoso está obligado a respetarme cuando ve que yo tengo una actitud. Sí, y las sanciones, porque yo me pregunto, diputada, a veces, y qué bueno que tocamos este tema, porque a mí me ha pasado que me han parado y como usted, el modo en que me han pedido los documentos ha sido muy descortés y no era propio necesario. Entonces, las sanciones, esas personas que se ven, porque ahora mismo, cualquiera con un teléfono graban y mandas. Claro. ¿Qué pasa en ese momento cuando el supervisor de ese destacamento ve a sus colaboradores cometiendo infracción y violencia contra los ciudadanos? Mira, eso es interesante que me pregunte, y es bueno que la población lo sepa. Si eso llega a los superiores, son sancionados. Están siendo sancionados, porque definitivamente necesitamos cambiar nuestra policía, que piensen diferente, y el que no piensa diferente y no quiere pensar diferente, que se vaya antes de que lo vayan, porque hay una decisión tomada de transformar a la Policía Nacional. Y en ese código que ya está en vigencia sobre la modifica, me imagino que habrán examen psicológico, porque hay muchos policías son homicidas suicidas, muchos policías han sido causantes de homicidios suicidas, de feminicidio. Y entonces creo que sí, la Policía Nacional tiene que tener un criterio, un perfil especial para elegir. Y una vez que están dentro, hacer de los análisis periódicos para ver cómo está ese policía en su vida familiar y sobre todo en ese desempeño de la función. O sea que estamos creciendo, estamos ya avanzando en ese tema. Entonces, con lo que corresponde a la familia, yo sí creo que deberíamos tener aquí más asistencia social. Y usted que está legislando, que nos representa allá en la Cámara del Diputado y que está en ese sector, trabajando esa esfera que es la niñez, los adolescentes, en la parte de la promoción de la agricultura. Qué bueno alimentarse con un manguño, con conflé. Qué bueno dar la posibilidad a un agricultor de poderte ayudar a que tu terreno sea fértil, y no solamente permitir que tú produzcas para mi escuela. Exacto. O sea, eso es una buena, y espero que sea realidad, pero en la parte de la asistencia social, aquí hay muchas brechas.
ese hombre, esa familia, ese matrimonio que no funciona, ese hombre que no acepta que esa esposa ya se cansó, que ya no quiere seguir viviendo, que no quiere seguir teniendo responsabilidad, en un caso, o él que es celoso, que es violento, o sea, son muchas condiciones que llevan a un hombre a ser un homicida, suicida, pero ¿qué hace? O sea, ¿cuáles son las políticas y los programas sociales que tenemos en este país para poder prevenir? Y que la mujer pueda decir, yo quiero salvar mi matrimonio, mi marido es violento, ¿cómo ustedes me pueden ayudar? Existe un consultorio familiar, como en otros países desarrollados, que eso se puede salvar. Un hombre que es alcoholizado que no lo reconoce, que ya le dio la primera galleta a la mujer, pero que ella quiere salvar el matrimonio y comienza con una galleta. Pero se puede parar, se puede llevar a un nivel de conciencia y de manejo de la actitud, del estado de ánimo y si es posible un ansiolítico. Tenemos todavía mucho que avanzar en ese sí. sentido. Existen sí. ya propuestas focalizadas a ese tipo de servicio que no tenemos organizado. Bueno, en el proyecto de ley del Ministerio de la Familia sí, pero también tenemos otro proyecto de ley que servirían perfectamente de acompañamiento. Por ejemplo, la diputada Kimberly Taveras y Jason García tienen un proyecto de ley del cuidado, de la ley del cuidado. ¿Qué es la ley del cuidado? Bueno, nosotros todos tenemos, ya cuando tenemos la edad que tenemos nosotros, tenemos padres adultos. Entonces queremos ir a trabajar, pero no podemos porque tenemos que cuidar a papá o a mamá, que se lo merecen, dieron todo por nosotros. Pues la ley del cuidado te manda que, bueno, tú quieres trabajar, tú quieres ganarte un dinero extra. Para yo trabajar, entonces tengo que salir de la casa, dejar a papá o mamá con alguien y pagarle a alguien porque no me lo pagan a mí misma. Si los estoy cuidando y además estoy cuidando a mis padres. Pero también reposa en la Cámara de Diputados, también en mi comisión, un proyecto de ley que es de Kimberly, en este caso, que regula el uso de los aparatos electrónicos. Vimos cómo el Ministerio de Educación sacó una resolución ahora que gira mucho en torno a este proyecto de ley que Kimberly tiene ya desde que llegó al Congreso hace 2 años, había depositado y entró a comisión ahora. Las resoluciones no son suficientes ni son vinculantes ante un ministerio, entonces tú necesitas una ley, porque ponte que yo tengo un proyecto de ley de alimentación escolar y nutrición y tú dices, pero en la escuela dan el almuerzo, dan el desayuno, dan la merienda, pero eso es un programa. Lo mismo pasa con la resolución en la escuela. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento puede desaparecer. Si viene un ministro, agarra esa resolución que sacó el de ahora, la mete en la gaveta, la archiva y nadie lo obliga. Pero si es una ley, están obligados. Lo mismo pasa con el proyecto de ley de alimentación escolar. Si viene un presidente y no le interesa la alimentación a los niños, porque ahí se va mucho dinero, necesito dinero para otra cosa, y entonces agarra y termina el programa. Pues nosotros, mediante leyes, estamos promoviendo que durante el tiempo se mantenga y que no sea un antojo de un presidente, que tenga la conciencia, como lo tiene como lo tuvo los gobiernos anteriores que iniciaron el proyecto, el programa de alimentación escolar, porque tengo que decirlo, viene de más atrás, que tengan esa conciencia, esa cercanía con la familia, que entiendan que hay que ayudarles. Eso pasa con ese proyecto de Kimberly también, que lo han convertido en una resolución, pero nosotros tenemos que aprobarlo como ley, porque nuestros niños van a las escuelas con los aparatos y no atienden a la clase. Y como está tranquilo, el maestro lo deja tranquilo también. No pueden ir con los aparatos a clase. Y si van, no lo pueden sacar. Y si lo sacan, te lo incauto. Pues tú tienes que venir a estudiar. ¿Que pasó algo en casa? Muy bien, que llamen a la escuela. ¿Qué le pasó al niño? De la escuela llaman al papá. Pero usted y yo no llevamos celular a la escuela. Nunca. Entonces, ¿por qué ahora? No, pero yo te voy a decir más. Mis hijos no llevaron celular a la escuela. Yo no se lo permití. Y mi hijo, que te dije ahorita que era travieso, a mí me llegaron a llamar varias veces de la dirección. ¿Y quién me llamaba? La directora, como compete. Y él llegaba, ay, mami, me porté mal hoy. Y yo estaba pendiente a que ese teléfono sonara y me convocaran a una reunión. Y yo iba. Mi niño no puede ir a clase porque está enfermo. Yo llamaba. Mi hijo nació asmático y tenía muchas situaciones de respiración horrible que gracias a Dios fue superando con el tiempo. Y yo llamaba. Mi hijo se cayó en la escuela y se dio un raspón o hay que darle un par de puntos porque se partió. Me tocó. Ellos me llamaban y yo salía a buscar a mi muchacho. En Italia los retiran los celulares. No, y ya muchos países
están viendo que después que promovimos tanto la educación electrónica, no ha dado los resultados que esperábamos. Eso tiene que ser un complemento, allá lo no hacen la por comunes, sustitución. allá lo hacen por comunes, Sí, o sea, que no, sí. no todo el país, pero hay escuelas que no Sí. simplemente no aceptan No, y no. te lo hacen en un locker, cuando tú terminas, Pero lo igual sacas. pasa en Brasil, que está dividido igual así por comunas, en cuadrantes lo tienen, y en Brasil tú tienes la clase donde tú te vas a dedicar a sentarte frente a un computador a aprender. Pero cuando tú tienes que hacer una tarea y tú necesitas la asistencia, entonces tú tienes la oportunidad y va, pero tú no puedes estar con un teléfono dentro de clases. Eso no es verdad. Y ya se está volviendo, sobre todo en esos países europeos donde dieron la primera patadita con eso, y los propios Estados Unidos están volviendo atrás al sistema anterior, porque además se ha perdido la cercanía y con ello se pierde la humanidad. Se ha perdido la cercanía. Hay muchachitos que salen de la escuela y no le ven la cara nunca al maestro. Ni No tampoco saben, socializan con los compañeros. ni socializan con los compañeros. Todo el tiempo pegado de un aparato que tiene sus bondades, siempre y cuando, se ha dicho como todo, se ha controlado. Estamos conversando con la diputada del PRM, Soraya Suárez Ariza, quien es diputada por segunda vez electa por la ciudad de Santiago, una mujer muy comprometida con una causa que la inspira y que es fuente de inspiración para muchas mujeres que estamos realizando en política. No te muevas, que en breve continuamos con más de Soraya Suárez Ariza. Soraya, las mujeres en política somos ya una historia. Muchos cambios, muchos avances, muchos proyectos de leyes han sido motivos, razones de protagonismo de muchas mujeres que día a día trabajan y se preparan. Las universidades están llenas de mujeres preparándose para poder formar parte de ese equipo de mujeres que ya toman decisiones de poder en favor de la colectividad y trabajan para una entera nación. ¿Cuáles son los retos que has tenido que enfrentar para llegar a ser, bueno, desde niña, ya de muy jovencita, entrar en política, mantenerte y agotar todos esos procesos que es por meritocracia, por trabajo, y hoy ser diputada electa 2 veces para un partido? El machismo. Nuestros partidos son muy machistas y eso no es una perorata. Tú te das cuenta, incluyendo el mío, yo digo que ahora mismo, como se ve la composición del mismo, tanto partido como gobierno, tú dices, pero este es un gobierno partido de hombres, ¿qué es lo que está pasando? Con tantas mujeres preparadas, ¿cuántas ministras tenemos? Por ejemplo, ¿cuántas directoras generales tenemos? En la dirección del PRM, ¿cuántas mujeres tenemos dentro? También. Y yo quiero hablar del PRM porque no quiero lacerar a los partidos amigos de la oposición, porque tengo que ver la paja en mi ojo. Hemos tenido que romper con ese machismo recalcitrante, con compañeros groseros que te maltratan solo por tu ser mujer cuando vas a una convención o cuando vas a unas elecciones, con esa tipificación de esa loca vieja, por ejemplo. A mí me lo decían, y yo les respondía al que me lo decía, yo prefiero ser loca vieja porque también uno se defiende. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Eso es difícil, sobre todo cuando tú tienes que hacerlo con un compañero o compañera de partido, porque déjame decirte, las mujeres somos horriblemente groseras con las mujeres. O sea, entrar en una competencia desde adentro con las compañeras es tan horrible como hacerlo con los hombres. Una cosa terrible, caníbal.
Y ellas no entienden que si yo llegué hay puertas abiertas para ellas, como sucedió en mi demarcación ahora. Yo fui la primera que salió del PRM, electa diputada en mi demarcación, no, en todo el PRM. En el 20 yo fui la única mujer en Santiago que salió diputada. Después de mí, ¿cuántas lo han hecho? Había una compañera que había aspirado varias veces a ser regidora y no lo había logrado. Y se arriesgó ahora en el 24, pese a que personas que le protegían le decían, no, mira, tú no lo has logrado. Y ella dijo, yo voy. Y fue. Y es diputada. Y es verdad, yo la ayudé por el tema del método del Hunter y todo eso, pero ella salió muy bien votada. Además de eso. Y consecuentemente también en las otras dos demarcaciones, en la demarcación número 2 salió una, en la mía salimos 2 del PRM, en la número 2 salió una y en la número 1 salieron 3. Estamos hablando de 18 diputados que tienen la provincia completa de Santiago. Estamos hablando de 6 mujeres del PRM. Porque la Fuerza del Pueblo tiene una en la demarcación 2, no tienen la mía y no tienen la 3, no. Hay muchas barreras que romper. Cuando tú cuentas eso, tú dices, bueno, pero hacen falta más mujeres entre tantos hombres. Lo primero es que tenemos que ver que no somos competencia la una de la otra. Mi competencia no está en una mujer. Mi competencia está en un hombre que le dan todo desde los partidos políticos. Las propias mujeres quieren apoyar a hombres y no a mujeres. Es una cosa terrible. Entonces yo con eso soy muy crítica. Yo los discursos feministas de esa compañera, cuando yo la veo cómo accionan, yo le digo, a mí no me venga a vender tu discurso. Si tú fueras una mujer que apoya a mujeres, tú no estuvieras apoyando a fulano. Porque fulano es más decente que yo. No. Fulano se ha portado mejor que yo. No. Fulano tiene más trayectoria política que yo. No. Si tú lo estás apoyando a él y a mí no. Entonces, no, ese discurso yo no me lo como. La mujer que apoya a mujer, yo sí te creo en ella. Yo sí te la apoyo. Yo sí la sigo. Yo sí la empujo. Tenemos que aprender como mujeres a cuidarnos, a protegernos, dentro de lo que se pueda, porque si yo soy tu competencia, ni modo. Pero no hay que ser groseros. Yo no me tengo que parecer al hombre en los maltratos hacia la mujer. Y eso sí es un tema feo. Te hacen de todo, te dicen de todo. A las que están casadas le dan marido, a las que no están casadas le dan varios maridos, a las que hablan como yo le dicen que vive hablando porquería, porque yo hablo, yo me expreso. Cuando no te dicen que tú eres una loca vieja, que de dónde saliste tú, sabiendo que tú saliste del mismo sitio de donde salió él y crecieron posiblemente juntos en el mismo barrio. Todo eso pasa. Nosotros tenemos un proyecto de ley en contra de la violencia política a la mujer, que esperamos que llegue rápido, se sometió y todavía no se ha puesto en agenda. Eso es sumamente necesario. ¿Usted cree que ese proyecto, siendo la grande mayoría de la Cámara de Diputados, hombre, logre pasar? Vamos a ver cuáles son los hombres que apoyan a las mujeres en el Congreso. Porque este es un país que definitivamente el machismo supera una expectativa, y no solamente en el PRM. Yo creo que eso es un sistema de todos los partidos políticos. Sí. Y bueno, yo estaba hace unos días en una reunión con la Comisión de Política de Igualdad de Género, que dirige la magistrada Dolores Fernández, que ellos están trabajando en el artículo 316 de la 2023, que es la ley donde están las tipificaciones. Hay 4 conductas que vienen reconocidas prohibidas, y eso es bueno que las mujeres sepan que ya hay organismo, la Comisión de Política de Igualdad de Género, que está trabajando para defender esa parte tan, delicada, que es la integridad, la identidad, la emotividad de la mujer, para poder ayudarla a participar y motivarla en política. Más mujeres, más candidatas. Yo te voy a decir algo que no quiero que se me escape aquí. Nosotros modificamos la Constitución recién iniciando este nuevo periodo del PRM, y ahí rebajamos una cantidad de diputados. En esa rebaja de diputados, en mi provincia de Santiago, que son 18, van a quitar 3, 1 por demarcación, quedarían 15. Oye, no es que me lo han contado, que pasaba así y ahora vamos a tener que echar un pleito. Quienes quedaban rezagadas eran las mujeres, 3 hombres, 2 mujeres. ¿Por qué?
¿Por qué si el 40-60 no dice 40 mujeres y 60 hombres? Es 40-60, 40 el que saque menos y 60 el que más saque. Pero ahorita te quieren meter en esa boleta una reserva por un partido aliado y le quitan un espacio a la mujer y te meten un hombre. Y esos son de los pleitos que nosotros tenemos que saber echar. Porque había más equilibrio. Éramos 18, se dividía en partes iguales. En mi demarcación, que son 6, al momento son 6, bueno, 3 hombres y 3 mujeres. Ahí no había ningún tipo de discusión y no podían ponerse a inventar. Pero ahora que va a quedar a 40-60, es un pleito que vamos a echar. Óyelo bien que te lo estoy diciendo hoy. Y eso es violencia política. Contra la mujer. Contra la mujer. Eso es violencia política contra la mujer. Y tenemos que estar preparadas. Hoy en día mi demarcación tiene 2 mujeres en mi partido. Si yo no logro ser candidata a senadora, yo voy a seguir como diputada. ¿Qué van a hacer con nosotras 2? ¿No van a sacar para meter un tercero o una reserva a un partido político que venga una mujer? Una reserva que venga para complacer al partido político aliado. No, métanle los hombres que son 3. Tenemos que estar cuadrados para eso. Y unificadas. Y unificadas, que ese es un tema. Es la unidad. Pues yo te pudiera decir a ti, si eligen una, no es verdad que a mí me van a dejar fuera, porque yo fui la más votada por mucho, el que me quedó más cerca. Un compañero varón sacó 11,000 votos y yo saqué 21,000, 22,000 casi votos. O sea que a mí no es que me van a sacar, porque mi popularidad ha continuado subiendo. Yo no me paro de trabajar. No es verdad que me van a sacar a mí. No lo van a hacer. Entonces, mi compañera y demás compañeras tienen que estar convencidas que debemos trabajar unificadas para que esto se dé de la manera más equitativa posible. Son 5, 2 mujeres, 3 hombres. Pues si son 2 mujeres y 3 hombres, que pudieran ser 3 mujeres y 2 hombres, las 2 que somos tenemos que tener la boleta. Si usted quiere reservar un espacio para un aliado, tiene que ser del lado de los hombres, no va a ser del lado de las mujeres, porque no cabemos más. Es así que tenemos que cuadrarnos, porque con los partidos políticos, si los dejamos, nos desaparecen del espacio sideral. ¿Algún episodio que a usted le haya marcado en ese proceso, de esa etapa como dirigente, activista y diputada? Mira, episodio triste porque un compañero haya dicho, hecho, no. Realmente yo me manejo por encima de mezquindades. Porque yo también sé responder, yo no soy un fly al queche, pero políticamente que me marcara sí la muerte de líderes de mi partido, desde el PRD hasta el PRM. Desde el PRD, la muerte de José Francisco Peña Gómez, a quien mi mamá idolatraba, lo idolatraba. Yo recuerdo perfectamente cuando nos enteramos de que el doctor José Francisco Peña Gómez había fallecido. Estábamos en el patio de la fábrica de mi papá en Tamboril. Y mi mamá estaba sentada en un bloquecito que se había hecho de cemento, porque la fábrica de mis padres era de postes de concreto para el alumbrado eléctrico. Y mi mamá pegó un grito. Llamaron por teléfono, ella tenía el inalámbrico sentado fuera de la oficina, porque era un patio enorme para poder fabricar los postes, y nos sentábamos ahí, y pegó un grito enorme, seco. Yo me asusté muchísimo. Yo dije, se murió alguien de la familia. ¿Y qué fue? Y ella no hablaba, ¿pero qué fue? Y ahí salió una vecina de enfrente, que es como una hija de ella. Mi mamá murió hace un año, que es como una hija de ella, y salió y cogió para la fábrica y voceó, Mercedes, murió Peña, y ahí yo entendí el grito. Eso fue triste para nosotros porque de verdad, bueno, en su enfermedad Peña fue a ese municipio de Tamboril, que es donde nosotros teníamos la fábrica, y yo tuve la dicha y la suerte de haber marchado con él en una de sus últimas marchas, haciendo campaña para nuestro partido PRD en ese momento. Luego la muerte de una persona a la que yo quise muchísimo, mucho de verdad, como un padre, Atuey de Cam Jiménez. Eso te va dejando. Y ya luego, cuando vienes al PRM, esta muerte tan triste, tan trágica de Orlando. Orlando, un ser maravilloso, un ser muy noble, como pocos en política, y morir tan trágicamente
nos dejó a todos mal, pero sobre todo, y nos hace seguir sintiendo mal. Sábado se cumplió 1 año más de su partida de este mundo, de su cruel partida, a los que nos sentíamos de una manera u otra muy cercana a Orlando. Esas son cosas que marcan, porque cuando tú tienes líderes, tú te crees que son para toda la vida. Eso es como los padres y las madres, que uno cree en el deseo de que no se te vayan nunca. Tú crees que no se van a ir nunca. Y cuando esas personas que van marcando tu vida se van yendo, eso Deja un vacío deja un existencial. vacío que tú dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, es seguramente la vieja escuela, política hecha con el corazón, con Sí. intento real. Y bueno, si viene de Peña Gómez Sí. es el ejemplo más histórico, ¿no? De masa, de grande liderazgo que conectó con la emotividad, con las personas en vía directa. Que su legado sigue conectando. Tú ver este video, por fin, donde se abren las puertas. Cuando formamos el PRM, perdón, ese fue el tema. Y lo pusieron en pantalla y lloramos mucho. Fue un momento triste, pero hermoso y muy emotivo. No sé si tú lo sabías. En esa presentación del PRM, del inicio del PRM que lo lanzamos, nosotros pusimos el video de José Francisco Peña Gómez abriendo esas ventanas con esa hermosa canción, por fin, y todo el mundo, yo estaba llorando, todo el mundo. Y cuando Luis Abinader ganó en el primer cuatrenio, todos le dedicamos esa ganancia de causa a José Francisco Peña Gómez también. Es una herencia hermosa que dejarán otros en el partido. Aprendieron mucho de él, yo sé que sí, pero con esa intensidad con que la vivimos con él, ya eso es diferente. 20,000 votos son muchos. Sí. Muy votada, se ve que usted Sí. viene de una escuela, de un trabajo, de un activismo directo que conecta con la comunidad, porque 20,000 votos, Sí. no todos llegan a tener esa capacidad. 20,000 votos y sin dinero. Exacto, ese es un trabajo, un activismo político muy importante. En ese periodo de activismo para ir a conquistar esa intención de voto, nosotros estamos pasando un periodo histórico en la República Dominicana por la desafección y la abstención política, sobre todo de la juventud. ¿Qué mensaje usted le daría como madre política y que es una persona que representa esa comunidad, esa sociedad y que está defendiendo esos derechos y que está legislando y buscando soluciones a problemáticas que impactan en vía directa a las personas, sobre todo a la familia, para que esos jóvenes, esas personas que no tienen esa intención, esa necesidad, que no ven el voto como un deber, como una obligación? Sobre todo que no pierdan la fe, que donde quiera hay gente buena y gente mala, que hay políticos decentes y políticos indecentes, que hay políticos honestos y políticos deshonestos, pero tú lo encuentras en la clase magisterial, tú lo encuentras en los médicos, en los arquitectos, en los agrimensores, en los abogados, donde quiera, porque los políticos no venimos de la estratosfera ni de un planeta paralelo. Salimos del mismo lugar que salen los demás profesionales. En la República Dominicana salimos del mismo sitio todo, de los barrios, de las urbanizaciones, otra de posiciones económicas más encumbradas, y en todos los estratos sociales hay todo tipo de personas. No perder la fe. Mirar a aquel que siempre está con ustedes, que siempre está pendiente, que no podemos resolverlo todo, pero quisiéramos, pero estamos ahí presentes aunque no podemos, que te responde, que te busca, que trata de darte una mano amiga, que te habla con claridad, como yo lo hago, yo no, mira, fulano, yo no puedo resolver ese tema, está fuera de mis manos, no doy falsas esperanzas. Hay una clase política distinta que ha nacido y que ha crecido, y hay que apostar a ella. Esos jóvenes que decidieron hacer política a pesar de las adversidades, de todo el descrédito que tenemos la clase política. Yo les pido a los jóvenes de mi país que en vez de abstenerse se incluyan. No solo que vayan a votar, sino que vayan a los partidos políticos, a hacerlo como ellos entienden que es diferente y que se debe hacer mejor. Porque si tú entiendes que hay una manera de hacerlo mejor y de hacerlo diferente, no es quedándote en casa criticándonos. Ven y acércate a la institución. Búscate a alguien, búscame a mí, búscate al otro diputado, búscate al regidor,
búscate a un dirigente político. Y si después de tú buscarlo te das cuenta que él no vale la pena, ya tú estás dentro, sigue adelante, hazlo diferente, lucha, trabaja, porque tengo que decirle al público que nos está viendo que yo no gané por dinero. Tienen que ir a Santiago y lo van a verificar. Yo no gané por dinero, yo gané porque tengo un trabajo en la sociedad que lo he mantenido, porque al que tengo que decirle que no, le digo que no, aunque se me ponga guapo, después se le pasa y dice, tú tenías razón y yo que me puse guapo contigo, porque existimos los políticos que lo queremos hacer bien. Puede que nos equivoquemos, no somos perfectos, pero hay políticos que queremos hacerlo bien. República Dominicana es el país en que yo decidí vivir y morir, y quisiera que mis hijos vivan y mueran aquí, igual que mi nieto, porque los quiero tener cerca. Pero para que sea un país vivible, yo que llegué a la posición donde se toman decisiones, tengo que hacerlo bien. Yo tengo un compromiso con que las cosas se hagan bien, para que mis hijos no se quieran ir de mi país y yo poder verlos hacerse padres y criar a mis nietos. Así que confíen, tiren para adelante e inclúyanse y vayan a votar. Porque si yo no soy buena, voten en contra mía. Pero no se queden sentados, porque entonces yo voy a volver a ganar. Ahora, si ustedes creen que yo valgo la pena, vayan y voten también, porque puede salir otro que no vale la pena, porque usted no fue a votar por mí creyendo que yo valía la pena. Y las mujeres, finalmente un mensaje para esas mujeres, de una mujer que ha tenido su vivencia, que tiene una coraza y que es propia una mujer muy determinada y con una causa muy definida dentro del trabajo social y dentro de la toma de decisiones de poder representando a esa parte social, legislando en favor de una nación. Esas mujeres que tienen ese temor, que sí, pero no, que están dentro del organismo político, pero que no logran candidatarse porque dicen, bueno, si me voy a una candidatura no voy a ganar, no voy a tener los números. ¿Qué hacer para que eso suceda, para que lleguen a donde está Soraya Suárez? Miren, lo primero es que si ustedes son dirigentes políticos, no me les sirvan café ni agua a nadie. Negativo. Yo tengo una persona a la que quiero mucho que se llama Eligio Jaques. Fue una vez a Santiago cuando formamos el PRM y dijo que quería, búsqueme una tacita de café. Soraya, búscame una taza de café. Y yo dije, yo no tengo que buscarte de café a ti. Fulana, venga acá, la persona que estaba contratada para eso. No es que era menor en jerarquía que yo, sino que ella no era política, ella estaba contratada para limpiar el espacio donde estábamos y brindar el café, el agua y lo demás. Fulana, ven acá, hágame el favor, tráigamele una taza de café a Eligio. Y mira así, tú sí eres fresca. Y se rió. Eligio me quiere mucho y yo le dije, el primero que me va a llamar la atención después que lo piense eres tú, porque tú sabes que yo soy una dirigente política que tú has ayudado a formar y tú quieres que mañana yo sea. Si yo quiero ser mañana, yo no puedo andarle brindando agua a hombre, ni café a hombre. Yo se lo brindo a una mujer, que es mi homóloga. Menor, mayor rango que yo, no importa. Pero hombre no, porque es que el hombre se acostumbra a que tú le brindes la taza de café y el vaso de agua. Si va a mi casa, le brindo de todo en mi casa. Pero en el espacio político, desea respetar como política. Métase en todo. Si no la metan, reclámelo y salga a la calle a apoyar a su sociedad, a su país, a su entorno, que ellos son los que votan y se lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Yo estaría aquí 3 horas porque esta conversación como que no basta, hay más temas y seguramente voy a invitarlo nuevamente a hacer un panel con diputadas de diferentes organizaciones políticas para hacer un espacio de confrontación y me daría mucho gusto tenerla presente claro ese día. Así que muchísimas gracias por esta condivisión que haremos tesoro y bueno, seguramente muchas personas que lo están mirando también. Así que gracias por estar en este espacio Mujeres en Política. Gracias a ti, ha sido un honor. Gracias. No te muevas, que más tenemos Mujeres en Política, continuamos con mucho más. Quédate ahí.